y a nuestro programa El Diario de Liz. Hoy una gran capacitación y una gran invitada internacional. Les presento, tenemos el orgullo de tener a Janet Layton. Muy buenas noches desde el Perú. Muy buenas noches, Carolina. Agradecida por la deferencia en permitirme compartir, ¿no?, estos espacios que en todo momento estamos siempre dispuestos a estar en esas conversaciones, intercambios de ideas, ¿no?, de criterios y conocimientos, ¿no? Nos hemos dado cuenta que no existe ninguna limitación en la voluntad de poder reunirnos, ¿no?, ni siquiera la tecnología, la superamos en ese sentido, y aquí estamos. Gracias por, como decía, por darse un tiempo, a las colegas que estuvieron en esta espera. Estamos aquí muy dispuestos y muy honradas con la presencia y el haberse conectado desde tantas latitudes de lo que estoy viendo, y la posibilidad de charlar, de conversar, intercambiar ideas, expresiones, criterios, y formar, como les digo, estas maravillosas alianzas internacionales, ¿no? La posibilidad de compartir criterios y experiencias es lo más grande que nos puede dejar aún, ¿no?, en estas situaciones de adversidad. Claro que sí, pues mi Janet fue invitada precisamente esta noche porque es una de las personas que no conozco físicamente de frente, pero virtualmente sí. Y pues es una persona muy preparada, es un profesional del área de la estética hace muchísimos años, pero no solo eso, también es abogada, especialista en todo el tema de normatividad y es una excelencia en todo el tema de capacitación y actualización en su país, ya que es coaching y conferencista y disertante. Fue disertante de nuestro Congreso Internacional también 2020 y la invité hoy porque me pareció que el protocolo que ella está manejando, implementando en Facial para manejar temas de bioseguridad es excelente. Me parece que es muy, muy completo y cumple con toda la normatividad como debe ser actualmente. Entonces, bienvenida, mi Janet, y te dejo con este público que nos está acompañando la noche de hoy. Muy bien, así es, sin más dilaciones. Nosotros sabemos que este contexto, ¿no?, este contexto de la pandemia ha cambiado sustancialmente nuestra forma de ver y nuestra forma de trabajar en las cabinas. Es más, sabemos que en muchos países, como nosotros en el Perú, no existió ni siquiera un precedente específico con una fecha puntual para poder hacer un ejercicio. Esto ha sido gradual, de acuerdo al plan o al programa nacional de lo que era la reactivación por etapas, ¿no? En un primer momento, la etapa de la reactivación se consideraba, ¿no?, que la estética en general y la cosmetría podía recién desarrollarse a partir de agosto a septiembre. La presión, valgan verdades, ¿no?, la presión de un gremio importante como lo que consiste el gremio de la peluquería y el estilismo, logró que pudiera salirse en un primer momento, en un inicial momento, a partir de junio, ¿no?, pero solamente por atención a domicilio, ya que los establecimientos no podían no aperturarse y prestar estos servicios sino a partir de julio. Entonces, y esto obviamente las consecuencias económicas y laborales que esto implica, ¿no? Entonces, dada esa situación que es la que nosotros en nuestro país vivimos y que fue una situación única realmente, porque sabemos que en otras latitudes definitivamente no estaba permitido el ejercicio en cabinas, ni en centros de estética, ni spas, esta particularidad del Perú hizo que nosotros no dejáramos para un momento posterior el establecer ciertos criterios y lineamientos para poder desarrollar la labor de la estética sin que esto permita que nosotros podamos salir contagiados o que podamos transmitir también este virus tan letal y tan lesivo, ¿no?, a los domicilios. Sabemos bien que hay un precedente histórico y que realmente nos acompaña en la situación en Latinoamérica. La mayoría de nosotros no tenemos una legislación específica para el ejercicio de la estética no invasiva, ¿no?, para el ejercicio de la estética no médica inclusive, ¿no? Entonces, y sobre ello, tampoco había unas directrices específicas en los temas de bioseguridad para poder confrontar esta forma de contagio tan singular. Definitivamente la humanidad se ha visto sorprendida de la noche a la mañana y entonces en el camino, tanto las autoridades gubernamentales como sanitarias están aprendiendo cómo poder desenvolverse en este contexto. Y obviamente nosotros también, ¿no? Es en ese sentido en el que lo principal era verificar cuáles son los protocolos de actuación
médica. Si bien es cierto, nosotros no tenemos un desarrollo, un desempeño similar al del médico, lo que sí es cierto es que nuestra inmediación respecto del paciente es en muchos casos a menos de 1 metro de distancia. Entonces, la posibilidad de contagio es alta, de riesgo medio a alto, ciertamente. Entonces, si nosotros nos ubicamos en esta situación fáctica, ¿no?, en la que realizar un masaje, un tratamiento facial, donde inclusive mi respiración y mis exhalaciones estén directamente, ¿no?, sobre el paciente, me llevaba o me conmina a crearme, ¿no?, las condiciones que impidan este contagio. Sabemos adicionalmente que este contagio, ¿no?, que se da a través del COVID, del SARS-CoV-2, específicamente en su nombre científico, puede portarse por numerosas personas de condición asintomática, es decir, que no presentan ninguna manifestación clínica realmente del desarrollo de la enfermedad y ser altamente portadores virulentos. Entonces, puedo yo en este mismo momento, ¿no?, portar la enfermedad y no tener ninguna manifestación que pudiera dar indicios siquiera a que pueda estar incubando o a portas de desarrollar la enfermedad. Es más, se sabe que muchas personas ni siquiera la llegan a desarrollar, son asintomáticos totales, ¿no? En este contexto en el que hay un incremento importante de la tasa de contagios, que al menos en nuestra realidad peruana se dice que ya ni siquiera está en la posibilidad de las reuniones públicas o de los servicios que se puedan dar a nivel público, estamos en la posibilidad de adquirir, ¿no?, el contagio a domicilio. Es decir, se han prohibido de manera definitiva reuniones familiares, ¿no?, que puedan inclusive vulnerar a aquellas personas que nunca salieron de su domicilio y que se sabe que se está registrando inclusive no solamente la enfermedad en personas de las comorbilidades que ya sabemos citadas, sino inclusive en menores de edad. Entonces, todo este desarrollo de la pandemia, todo este desarrollo de diferentes políticas, ¿no?, sanitarias en el abordaje, nos llevaba a nosotros a hacer una evaluación consistente, a tratar de hacer una evaluación consciente de esta situación. Decía hace unos minutos, que nosotros teníamos que vernos reflejados en la labor médica y poder adaptar a nuestro contexto la posibilidad de desarrollar en bioseguridad un trabajo, una labor estética que garantice la salud del paciente y la salud nuestra. Recordemos que nosotros, obviamente, tenemos una familia, ¿no?, y también es nuestro deber tratar de protegernos, ¿no?, y de no ser portadores nosotros mismos no solamente, ¿no?, del SARS-CoV-2, sino de cualquier otra enfermedad. En estas evaluaciones, como les decía, ¿no?, teníamos que ver el tema, primero, las protecciones elementales personales y aquellas barreras o medios que puedan garantizar la prestación del servicio y asimismo garantizar para el paciente que el servicio que nosotros siempre hemos venido desarrollando, ¿no?, esas habilidades manuales o las combinaciones de técnicas aparatológicas o de algunos adiestramientos o habilidades en desarrollos holísticos que son también tan necesarios, puedan darse con la misma calidad, con la misma eficacia y con la misma eficiencia que nosotros hemos podido realizar. Entonces, consideramos importante hacer algunos implementos, ¿no?, utilizar algunas herramientas, como les decía, que parten de la labor médica en este contexto COVID para hacer los cuidados del caso. Y no solamente nos hemos remitido al tema del uso o la usanza de los equipos de protección personal, que insisto, son personales. ¿Y cómo garantizo yo en el medio donde está mi paciente o mi cliente de que pueda desarrollar esta labor sin los contagios? Nos fuimos a reproducir realmente cómo se podría realizar el tratamiento que por inmediación con el paciente pueda hacer el de más contagio, y desarrollamos este protocolo que lo transmitimos en video en el Congreso y que ahora es tema de esta charla y de esta conversación, que es un tratamiento facial que inclusive me permitió hacer un pequeño homenaje a la que siempre digo, la gloriosa primera línea del mundo, que son nuestros médicos, los profesionales de la salud,
Y con ellos no solamente los profesionales de salud, sabemos que primera línea son aquellos que están en las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, el servicio de limpieza municipal, aquellos que surten nuestros alimentos, aquellos que surten los servicios elementales como luz, agua, telefonía. Toda la gente que no pudo parar de trabajar y que salió a exponerse y que uno a uno fueran desfilando en las filas de la enfermedad y otros que han partido. Entonces, ese reto personal que nosotros nos implantamos justamente para desarrollar el protocolo de una limpieza facial por hidratación, ¿no? Considerando, como les decía, esta condición intrínseca y particular de la primera línea, que tiene un equipamiento que más o menos en promedio es 1,2 kg sobre la cabeza y el rostro, entre el casco, entre las mascarillas con respiradores, en el caso de porque muchos de los médicos no pueden hacer recambio de sus propias mascarillas porque es sacarse los implementos, exponerse al medio o a las exhalaciones de los contagiados y poder hacer, ¿no? Como les digo, los recambios. Entonces, tienen mascarillas mucho más pesadas, las más fijas, aparte de los lentes, ¿no? Y de los implementos propios naturales como son, ¿no? el equipo, el mandilón, etc. El uso de los guantes también que vamos a ver, ¿no? Cuántos guantes se han utilizado, teniendo en cuenta que hay ciertos estudios que también indican que los guantes pueden ser vectores y por lo tanto, ¿no? Pueden ser fuentes de contaminación cruzada. Y vamos a justificar por qué los utilizamos y por qué consideramos inclusive hacer varios recambios sobre ellos, ¿no? El tema de la protección de nuestros productos, etcétera. Una serie de cosas que las hemos incluido, que las compartimos con ustedes y que vamos a, desde nuestro punto de vista, compartir, como les digo, los criterios que nos han direccionado a hacer esa propuesta. En una propuesta, como les decía, que basa en una hidratación simple, en una hidratación facial, porque es de lo que más adolecen, ¿no? Como digo, ante esta oclusión, el microclima que implica, ¿no? Una careta o un casco facial, o, además de las mascarillas de exposición permanente. Creo yo que esta propuesta sencilla, ¿no? Es una propuesta que obviamente va a estar sometida a las revisiones y consideraciones del caso, pero que nos ha garantizado desde esa fecha de emisión, ¿no? hasta hoy, el que no haya una incidencia sobre posibilidades de contagio. Nosotros cuando ejercemos la profesión salimos, ¿no? A trabajar, sea en una cabina o inclusive a domicilio, que es un poco más arriesgado, pero que responde muchas veces a una realidad y a una necesidad económica. Muchos de ustedes, estimados colegas, hacen un ejercicio independiente de la misma. ¿Por qué? Porque ¿no? El implementar una cabina o trabajar en una clínica a veces demanda mucho más recursos de los que nosotros nos podamos generar. Eso genera, obviamente, una realidad, como digo, que ataca a América Latina, que es la principal causa de la fuente de contagio y que es la informalidad. Reconozcamos eso entonces. Reconozcamos también que no bastan las políticas gubernamentales, pues que no pueden prever todas las áreas y todas las ocupaciones o labores o servicios que pues, se puedan hacer. Somos nosotros entonces los llamados a implementar. Somos nosotros los que podemos ejercer en responsabilidad haciendo réplicas exactas, adecuadas y basadas, obviamente, ¿no? En evaluaciones científicas y en productos, implementos y medios que estén autorizados por las autoridades sanitarias para poder hacer este ejercicio responsable. Carolina, si me permites, creo que debo hacer ya la publicación el compartir el video para ir a la sustancia del asunto. Claro que sí. Ahí le das compartir pantalla. Aquí. ¿Dónde estamos? Acá estamos. Muy bien. Entonces, empezamos. Y voy a ir parando, estimados colegas, ¿no? Parte a parte para ir justificando por qué la razón de este procedimiento. Cuando nosotros vemos en esta parte inicial, lo que hemos hecho es recibir primero al paciente, obviamente, ¿no? Con una mascarilla de las que siempre trabajamos habitualmente, las famosas mascarillas quirúrgicas. ¿Por qué? Porque es mejor evitar toda la exposición y la contaminación desde la recepción del paciente a sus exhalaciones, a la respiración, ¿no? Entonces, esto, digamos,
solamente es para la recepción y luego vamos implementando los equipos de mayor seguridad, ¿no? Se desechan, obviamente, vamos a ver después en qué tipo de tachos, y lo que estamos utilizando es una famosa mascarilla KN95, es de protección intermedia. Esta mascarilla, me voy a permitir retroceder un poquito, ¿no? Esta mascarilla que vemos ahí de protección intermedia, como les digo, tiene obviamente en su fabricación entre telas, ¿no? Entre varios planos, que principalmente son 3, ¿no? Pero cuyo entretejido, digamos, no es recto. Nosotros sabemos que cuando se tejen mallas o se teje cualquier tipo de telas, ¿no? Son generalmente en líneas horizontales y verticales. La diferencia de las mascarillas en protección van a tener telas o entretelas en diferentes sentidos de entrecruzamiento y entretejido. Eso hace que bacterias o partículas pequeñas o inclusive el virus, que es, ¿no?, que mide 0,02 micras, o sea, es pequeñísimo, pueda entrar con facilidad. ¿Qué lo debilita? Obviamente un uso reiterado que lo debilita el hecho de que pueda ser remojado por nuestras propias exhalaciones, por nuestra propia saliva, etc. Pero en promedio es de una protección intermedia. ¿Por qué no utilizar, dirán ustedes, la famosa N95 o FPP2, como lo conocen en otros países? Porque sabemos que el uso que hacen los profesionales de la primera línea médica y en general el personal de salud está delimitado para ello. Al menos nosotros en el Perú se destinó que todos los lotes que pudieran haber y que medianamente podrían traerse de otras latitudes fueran destinados a la primera línea porque ellos necesitaban mucha más protección que nosotros. Sin embargo, si obviamente tienen ustedes el privilegio de poder adquirirlas, no hay ninguna limitación. Pero en todo caso, como le digo, para un ejercicio no tan oneroso, podríamos utilizar este tipo de mascarillas. Y obviamente, después de instalada esta, vamos con el mandilón. ¿Por qué el uso de estos mandilones? Primero, lo que deberíamos portar realmente nosotros adherido al cuerpo es un uniforme antifluido. Puede haber cualquier tipo de respuesta, digamos, orgánico, fisiológica, no digamos que el paciente se sienta mal, que haga una evacuación, una tos fuerte, importante, y sería mejor que este uniforme antifluido trate de alguna manera de proteger partes especiales nuestras, ¿no? Nosotros estamos hablando en general del cuerpo. Y el mandilón, que nos permite en todo caso hacer una contactación en inmediación con el paciente, con los productos o con los insumos, con todo lo que pueda contactar el paciente a su ingreso, ¿no? Y yo misma, ¿no?, para cuidar mi cabina. Recordemos que en este contexto todos podemos ser posibles portadores, todos somos sospechosos o altamente sospechosos. Una vez colocado este mandilón, ¿no?, ya podemos asegurar justamente el tema de la mascarilla y tenemos ahí una opción de trabajo que es la famosa careta facial. Esta careta facial en promedio debería tener un grosor de 600 micras. Sabemos que hay algunas comerciales que son mucho más débiles, debe quedarse estable realmente, ¿no? Y su forma de colocación y la de retiro es exactamente la misma, a partir de las ligaduras, ¿no? Y esta es una forma que nos puede permitir hacer un trabajo también adecuado. La segunda sería aquella en la que nos podemos poner estos lentes, ¿no?, especiales. Estos lentes, ¿por qué son especiales? Porque toda la parte, ¿no?, concéntrica, ¿no?, hacia lo exterior, ¿no?, tiene gomas de adherencia, y estas gomas de adherencia, ¿no?, impiden que ni el mismo sudor nuestro, ¿no?, que nuestra misma exhalación pueda movilizarnos. He visto en algunas presentaciones de colegas nacionales e internacionales, dicen, bueno, yo tengo mis propios lentes porque yo no veo bien, mis lentes de aumento, etc. Sin embargo, esas gafas o lentes tienen una separación, obviamente, que la da del mismo tabique, y nada impide que el reflujo o las microgotículas, ¿no?, de exhalaciones del paciente que viajan en gota, miren, en gota de medio metro a un metro, y en gotículas o microgotículas hasta 6 a 8 metros de distancia, pueda penetrar. Por lo tanto, esta es una forma de protección mucho más segura, ¿no?, y es otra opción de trabajo. ¿Cuál es el detalle? Que se empañan fácilmente, ¿no? Si bien es cierto, hemos visto que hay técnicas que publican que sí, que hay que pasarles un jaboncito, en todo caso para ilustrar, igual estas
la conformación de las lentes, ¿no?, que nos permite la Organización Mundial de la Salud, y estos son lentes médicos, los adquirí especialmente para poder compartirlos en el video, no permiten esa recubierta del jabón que decíamos. Entonces, sí están posibles ¿no?, de someterse al empañamiento. Pero sin embargo, ¿no?, si nosotros tenemos una buena adherencia de este metal que ofrece, ¿no?, esta mascarilla, ¿no?, poder sujetarlo de manera importante sobre el rostro y que estos lentes se encuentren montados, puede disminuir la posibilidad del empañamiento o del, ¿no?, que puedan dificultar la vista. Recordemos que nosotros en nuestro ejercicio podemos realizar múltiples labores, no solamente en el campo facial, sino, por ejemplo, un masaje reductivo, un masaje reafirmante, un masaje descontracturante, ¿no?, qué sé yo, las labores que hacemos. Y obviamente va a demandarle a nosotros más esfuerzo físico. Más esfuerzo físico implica más exhalaciones y más respiraciones conjuntas. Entonces, lo que nos asegure, de acuerdo a cómo nos desenvolvamos, va a ser lo que garantice un trabajo eficiente sin estar cambiando, limpiando constantemente para evitar mayores contaminaciones cruzadas. Bien. Entonces, seguimos, ¿no? Como decíamos, ¿no?, adherirlo bien, montarlo sobre la mascarilla y que se aprecie, ¿no?, la total contactación en toda la parte de la zona ocular con ¿no?, sujetada a la liga. Nuestra mesa de trabajo. Nosotros acostumbramos a trabajar en cabinas con todas esas particularidades de los adornos, las flores, piedras, jades, cosas que hacen que el cliente, el paciente, entre a un mundo especial, que significa el relax, ¿no?, el reencontrarse con lo más armónico, ¿no?, del ambiente, y que lamentablemente se convierten en lo que denomina la Organización Mundial de la Salud como fómites o fomites. Todas las superficies que se encuentren cerca de nuestras exhalaciones son posibles receptores del virus. Por lo tanto, como decimos siempre, menos es más. No deberían haber adornos, inclusive plantas, ¿no?, adornos, libreros, revisteros, ¿no?, no tantas sillas, inclusive ni siquiera de tela, preferidos son los acrílicos, o en todo caso forrarlas, ¿no?, con film osmótico, etcétera, para no someternos a desinfecciones constantes, que más nos quite tiempo en la desinfección que el mismo trabajo que vamos a realizar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, de lo que constituye, ¿no?, nuestra mesa de trabajo, se ha limitado a esto, ¿no? Se ha limitado a como tener, si lo vemos de izquierda a derecha, por ejemplo, ¿no?, el alcohol de desinfección de manos, si es que no tengo el caño o la adherencia rápida de poder lavar las manos. Lo ideal es lavarse las manos, definitivamente sí, ¿no? Ha habido una modificación, por ejemplo, en el Perú respecto de la concentración del alcohol. Primero se dijo, mayor protección el de 96 grados. Ahora se sabe que el de 70 basta para una buena asepsia, una buena desinfección de las manos, ¿no? En la modalidad que sabemos, ¿no?, que la de los 5 pasos y de los 20 segundos, ¿no? Asimismo, como ustedes ven, ¿no?, los guantes, las gorras, se encuentran en estos tambores. Nosotros les llevamos aquí tambores o estas, ¿no?, elementos que permiten una total adherencia porque tienen una goma circular y en base metálica, que tiene una menor capacidad de adherencia que cualquier otro plástico. Se sabe que los plásticos rápidamente son filtrables por los virus, ¿no? Bueno, tenemos una bandeja especial donde vamos a poner todo lo que utilizamos y que va a ir a limpieza o esterilización posterior. Lo que vemos en la parte posterior también es la selección de los productos. No sé si se puede apreciar ahí todavía, pero esta selección de productos dirán, ¿por qué tiene un filo osmótico? ¿Por qué tiene un plástico sobre ello? Por dos razones fundamentales. Cada vez que nosotros hacemos un ejercicio de la estética, tenemos que mostrar cuál es el producto que estamos trabajando, porque es un derecho del paciente ver cuáles son los productos que se le van a aplicar, ver o verificar inclusive hasta su fecha de vencimiento, etcétera, ¿no? Entonces, y es un tema de transparencia. Si yo digo que trabajo con productos de calidad, si digo que trabajo con vectores o productos especiales, conviene mostrarlos al paciente. Sin embargo, no exponerlos a que con cada posible contacto, ¿no?, tanto de las exhalaciones o del mismo tacto de la paciente, ¿no?, que tenga yo que limpiarlo con alcohol o con lejía, ¿no?, lavandina, como le llaman en otros sitios, pueda borrar los rotulados propios del producto.
Entonces, es más fácil limpiar el film osmótico que limpiar en sí los frascos o las mismas botellas, ¿no? La selección del papel, lo que va a utilizar, en este caso al fondo, ustedes ven la luz de Wood también separada en una bandeja y los instrumentos de medición, solamente para verificar si había un cambio funcional en el proceso de esta hidratación. Vemos en la parte central y media guantes estériles, ¿no? Además de los guantes que se encuentran en los tambores, y adicionalmente una serie de sobres rotulados que responden a lo que voy a utilizar, las toallas, ¿no? Los hisopos, y de haberlos necesitado, paletas, pinceles, espátulas, etc. ¿Por qué en esta colocación? Este papel corresponde a lo que se conoce como el papel crepado o papel médico, que nos sirve para hacer un envoltorio especial como se utiliza en enfermería, como se utiliza en la misma medicina, ¿no? Para la esterilización de productos. Obviamente una esterilización que particularmente consideramos más completa a partir de la aplicación de radiación UV de por lo menos 20 a 30 minutos dependiendo del material. También existe el autoclave y otras cosas que, bueno, serían materia de otra conversación, ¿no? Entonces, todo lo que ven ustedes aquí es únicamente con lo que se va a trabajar, ¿no? Y en la parte inferior estamos viendo lo que corresponde, ¿no? A la parte de los desechos. Es lo que comentaba, ¿no? Un rotulado. ¿Por qué ponerle nombre? Porque como pueden haber sobres iguales, es necesario identificar para no destapar todo. O sea, se destapa únicamente, ¿no? O se desenvuelve aquello que va a ser utilizado. Lo que les comentaba, ¿no? Todo envuelto en la medida que me permita conservar. Y solamente los picos, ¿no? Puedan estar libres, ¿no? Para el vaciaje, por ejemplo, que obviamente no es en la mano, ¿no? Sino que va a ser en un bol, también debidamente limpio, ¿no? Y utilizar, como les digo, ¿no? Los productos de selección única, como son los que tienen goteros o dispensadores en puntas, en picos, etcétera, como es el gotero, ¿no? Tanto el gotero en la parte superior como el mismo frasco en la parte inferior, debidamente forrado. Muy bien. Como les citaba, ¿no? Los guantes, todo lo que hemos seleccionado para utilizar en el momento, ¿no? Y he utilizado guantes en ese instante porque ya estoy contactando lo que yo he limpiado, desinfectado. Esto es algo muy importante, la eliminación de los residuos. Existe en cada país una normatividad específica y puntual para lo que es la eliminación de los desechos. Es importante tener en cuenta que en cabina debemos tener dos tipos de tachos, ¿no? O basureros, como se ven ahí, de mejor calidad, en la medida posible que sean de fácil limpieza, no plásticos, y con pedal, para que yo pueda presionar y no contactar la tapa y esta pueda regresar por sí misma. Bolsa negra, residuos sólidos, no biológicos. Bolsa roja, todo lo que haya ido en contactación con mucosas debe ser evacuado en bolsa roja. Eso también nos permite mantener no solamente el control de bioseguridad dentro de lo que es cabina, sino también para la eliminación última de estos residuos, para el personal de limpieza, para el personal de municipalidades que recoge los residuos de los domicilios de las cabinas. Es una manera de proteger también a nuestros hermanos trabajadores en esas tareas, ¿no? Entonces pueden seleccionarlo hábilmente. Si ha habido, por ejemplo, una limpieza profunda en la que ha habido extirpación de comedones o de una prepústula que ha justamente evacuado sangre, ¿no? Y purulencias, etcétera, debe ser evacuado en este tipo de tachos de bolsa roja. Esto responde a singlaturas o nomenclaturas o criterios de trabajo universales, donde trabajemos dos tipos de tachos, ya saben cuáles. Muy bien, entonces eso por decirlo, que estuvo en contactación con el ojo, y mi mascarilla, ¿se acuerdan? Esa, ¿no? La que yo respiré o la que respiró el paciente y que pueda evacuar. Aquí estamos procediendo a la evaluación de la paciente, ¿no? Como se sabe, ¿no? Los registros fotográficos y las impresiones en filmación nos van a permitir hacer los hallazgos clínicos del trabajo, ¿no? En ella. La colocación de una segunda tanda de guantes. ¿Por qué? Porque voy a seleccionar los productos. Primero solamente fue la contactación y la ubicación, ¿no? Poder facilitar los implementos a la paciente y todo. Y ahora esta que debe montar nuestro mandilón para hacer una selección de productos. Y dirán ustedes, ¿por qué? El producto también se va a exponer, en todo caso, a la respiración, sí, pero por lo menos no va a contaminar los frascos originales y va a evitar que cada rato esté sirviéndome de ellos. Las evaluaciones, aquí por ejemplo por lupa, que es la evaluación amplificada, donde podemos ver, en lo que les comentaba, ¿no? La zona peribucal y perinasal
con presencia importante de comedones, de pústulas en remisión y una resequedad importante, ¿no?, en los labios, ¿no?, inclusive con ciertos cambios de coloración y micropigmentaciones en alas de la nariz, ¿no?, en la zona, como les decía, de las bases nasales, etc. ¿Por qué? Por la oclusión constante de la mascarilla. Como les decía, tuve el honor de poder hacer este tratamiento a una médico de la primera línea que atiende pacientes COVID desde el inicio de la emergencia a la fecha, haciendo 12 horas continuas de guardia, sin siquiera muchas veces, según lo que me comenta, poder ingerir líquido en ese tiempo. Entonces, las condiciones propias del biotipo, que en el caso de ella tenía un tipo, ¿no?, biotipo, ¿no?, mixto en la parte central y ¿no?, en los laterales, en flancos, podía justamente verse más acentuado, más marcado con la oclusión y la presión que hace la mascarilla que ella utiliza, ¿no? Procedimos a las evaluaciones con luz de Booth, y vemos por esta fluorescencia, ¿no?, de la luz que hay una presencia importante de microcomedones y comedones, ¿no?, que nos va arrojando principalmente, y el color pálido que nos denota o nos demuestra una importante deshidratación, ¿no? Básicamente esto, por la labor que realiza y por la falta de hábitos realmente, ¿no? Son hábitos que muchas veces se van perdiendo porque vamos discurriendo en el trabajo, sea cual fuere, y nos olvidamos que nuestro cuerpo necesita líquido. He ahí, por ejemplo, algo que me estuvieron preguntando muchas colegas después del congreso. Este box acrílico que ustedes ven no nace en el tema de la estética, nace para la intubación de pacientes COVID, y fue la propuesta que se originó en las facultades, ¿no?, de ciencias médicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la decana de América, a la cual pertenezco. La decana, ¿no?, postuló entre los científicos la posibilidad de intubar a pacientes sin que el médico pudiera contactarse, y se crearon estas cajas o box acrílicos que permitan, ¿no?, ingresar las manos y tener respiradores a los costados, como podemos ver, para poder trabajar. ¿Por qué se traslada a la estética? Porque consideramos que muchas veces el tema de tener la careta o los lentes que antes citábamos, como les digo, refluía nuestra propia respiración y ocluía nuestra visión al respecto. Más aún en aquellas colegas que tienen que usar sus propios lentes de aumento y que dificulta, ¿no?, el trabajo, y que hace que justamente haya esa contaminación cruzada. Si hubo en algún momento, ¿no?, una partícula de contactación en lo que trajo el paciente, en lo que nosotros llevamos, o en cualquier defecto de la asepsia que nosotros hayamos podido tener, ¿no?, y que originó inclusive, les podría afirmar sin temor a equivocarme, la contactación, ¿no?, con el virus y el contagio que tuvieron muchos de los profesionales de la salud, cuando se dijo en un primer momento, no sé si habrá pasado en otras latitudes, pero aquí pasó, cuando decía, no, solamente baja la mascarilla, ¿no?, y después dijo, no, mejor hay que ponerse la careta, y así vamos incrementando, porque se supo que no solamente es la parte, ¿no?, buconasal la que había que cuidar, sino también los conductos, ¿no?, oculares y en general los ojos, porque la secreción lacrimal también podía ser contagiada, ¿no?, y permitir el paso al contagio del virus, ¿no? Entonces, consideramos importante, solamente para dar a conocer, para ilustrar, que estas cajas acrílicas constituyen una barrera, ¿no?, una barrera adicional a las que nosotros podamos compartir. Entonces, dicho esto, contactado, nos sacamos la careta, ¿no?, para poder hacer el trabajo. Y eso me permitía a mí trabajar libremente y sacarle, ¿no?, las mascarillas. Ahí estamos verificando, por ejemplo, con este tester simple, ¿no?, es uno de los más sencillos que puedan haber, tanto el corneómetro que mide la capacitancia o los niveles de contactación o movilización iónica en superficie, ¿no?, y como resumen, ¿no?, el resultante es el sebo, ¿no?, que puede haber. No es un sebómetro específicamente, esto responde a una máquina más compleja, pero bueno, nos da un indicio en la resequedad. Ese es un vernier, esa es la introducción que nosotros hacemos de un instrumento de la ingeniería y de la arquitectura hacia la parte estética, y la hacemos en Corpo Estética, Escuela de Estética Integral a la cual pertenezco y la cual soy fundadora, cofundadora, con otros colegas más, con un médico, en las cuales introducimos, ¿por qué? Porque muchas veces las variaciones, ¿no?, que nosotros hacemos en la reformación de, por ejemplo, de tejidos, en la tonificación muscular, por ejemplo, en maniobras lifting, etc., y en la recuperación dérmica que hace cuando suben o incrementan los niveles de hidratación, ¿no?, hay un cambio volumétrico.
y esto puede ser medido. Recordemos que todo tratamiento facial o corporal, principalmente, responde al método científico. O sea, nosotros tenemos la capacidad y la posibilidad de mostrarle al paciente que este proceso que se le ha realizado, limpieza facial, aplicación de reafirmación de radiofrecuencia, ácidos, etcétera, lo que pueda realizar, va a haber un cambio por contabilización o verificación de variables. ¿No es cierto? Variables que son medibles, mensurables, ¿no? Que pueden establecerse en categorías y que pueden determinarse en un cambio o una evolución posterior. Esa es la eficiencia del trabajo que van a buscar los profesionales de la estética. Para que no solamente se vaya con su limpieza facial y decía, sí, me veo más linda, estoy más turgente, estoy bonita, etcétera. No, eso es subjetivo, colegas, estimadas colegas. Nosotros apuntamos a la verificación real de los resultados y de la eficiencia de nuestro trabajo en calidad. Muy bien. Ese es el vernier, como les decíamos, ¿no? En una medición. No tiene obviamente líneas de expresión la paciente, pero sí me permití medirla el arco de la ceja porque es la expresión más rápida del cansancio. Es así como conforme vamos utilizando, como decía, los equipos rotulados, ¿no? los implementos, y vamos sacando, ¿no? Sin contaminarlos, inclusive con el mismo guante, ¿no? Lo que vamos a utilizar para limpieza. Proscritas las esponjas faciales, fuente de contaminación cruzada importante. Entonces, solamente deberíamos utilizar estas toallitas desechables desde nuestro punto de vista, ¿no? Ahora, obviamente, estamos cerrando, ¿no? Un poco, ¿no? O tapando, digamos, ¿no? Cerrando, ¿no? Las cavidades de posible contractación previamente humedecidas con loción tónica, ¿no? Y que permitan también hacer un trabajo mucho más, digamos, más confiable para nosotros. Procedemos entonces a seleccionar, ¿no? Lo que significa la leche de limpieza, ¿no? Sabemos que por regla es mejor evitar que el paciente tenga más tiempo en cabina. Entonces, las propuestas protocolares de muchos países consideran que solicitarle que al menos en el caso de la limpieza facial vayan sin maquillaje y recientemente bañadas, en la medida de lo posible. Eso nos evita de estar limpiando, desmaquillando ojos, contornos, pestañas, lápiz de ceja y algunas otras cosas. En este momento, en este instante de la limpieza, no, hemos aplicado el producto y estamos ocluyendo una de las fosas para poder contactar esa parte y evitar esa contaminación hacia el guante, suponiendo, como le digo, que la paciente pueda ser asintomática. Obviamente que en su caso, en su condición médica, ¿no? Y en mi condición también de su esteticista, ambas ya teníamos no solamente, bueno, yo tenía la prueba, la denominada prueba rápida, pero ella tenía la prueba molecular que certificaba que obviamente no tenía. Sin embargo, como le decíamos, la contactación puede ser en cualquier instante, desde que salimos a la calle, desde que adquirimos un producto, recibimos un vuelto, etc. Sin embargo, bueno, es parte de lo que se puede incluir en una ficha clínica de referencia. Y como decíamos, tapamos por si acaso. Solamente esa fosa, solo esa fosa. Necesitamos que el paciente siga respirando, obviamente, ¿no? Entonces hacemos las movilizaciones, inclusive las circulares, tapamos la otra fosa y procedemos a limpiar. Voy acelerando un poquito, ¿no? Este es el tema de la limpieza. En la limpieza hay un método muy exquisito, que es el famoso método Kirei, ¿no? Que es el método que muchas conocen, que es, ¿no? La limpieza en triángulo con la toalla y de abajo hacia arriba en una sensación de confort, porque hasta en una limpieza facial todo es un ritual. Este método Kirei ha tenido que ser desnaturalizado porque en la medida que yo limpie de abajo hacia arriba, puedo hacer que la respiración me contamine la toalla también. No me escapo igual de ello, ¿no? Pero tratamos de hacer que las mínimas posibilidades de contacto con las exhalaciones del paciente puedan inclusive contaminar la misma toalla. Entonces lo invertimos de arriba hacia abajo, ¿no? De la frente hacia abajo y poder tratar de limpiar todas las estructuras, ¿no? De manera, primero de manera longitudinal y después, ¿no? Puntual, ¿no? Puntual, rotando, tratando de movilizar con, ¿no? la misma toallita, etcétera, ¿no? Primero presiones, ¿no? Y luego ya los deslizamientos que permitan esa limpieza, ¿no? Y a otras estructuras, como decimos, cómo se trabaja en lo que es facial, ¿no? Escote, cuello y rostro. Obviamente es una unidad integral. Procedemos al secado, en este caso para hacer de confort, pero puede utilizarse, ¿no? Los papeles tisú, etc. Bien, procedemos a la tonificación, ¿no?
con suaves contactaciones, como se sabe, en tecleos, tecleteos, ¿no? Como se quiera llamar, y en pianotajes, ¿no? Que son las técnicas habituales, ¿no? Y el guante, si ustedes se darán cuenta, el guante sigue húmedo, porque el nitrilo, que son los recomendados para nuestro trabajo estético, desde la visión, ¿no?, de la Organización Mundial de la Salud y la OPS en el caso del Perú, la Organización Panamericana también, a la cual nos hemos remitido, sigue húmedo, como decimos, ¿no? Estos guantes siguen húmedos. Entonces, la técnica de tecleo, tecleteo nos demandaría mucho tiempo. Al final terminamos, ¿no?, haciendo estos lisajes y contactaciones en paddle. Crear aire, ¿no? Aire y pulsado, aire y presión, para que permita el secado rápido, ¿no? Entonces, hemos sacado la brocha, ¿para qué? Para trabajar una exfoliación enzimática. Hablar de exfoliaciones sería también otro tipo de conferencia y creo que me alargaría mucho. Nosotros escogimos en este caso, dentro de lo que la línea nos ofrecía, una exfoliación enzimática. Sabemos que va a permitir una degradación gracias a la bromalina o papaína o alguno de estos elementos, o que en sinergia utilicen, para hacer, ¿no?, hacer un efecto queratolítico sin irritaciones o raspados. Si nosotros ya vemos que esta piel sufre una deshidratación importante y cualquier roce o fricción, como podría ser un scrap o la punta de diamante, puede generar inclusive más intolerancia al resto de productos o a la misma oclusión que va a recibir posteriormente. Entonces, desde nuestro humilde punto de vista, es importante trabajar con un producto que sin frote o fricción pueda hacer el mismo trabajo. Recordando que la forma más básica de hidratar una piel es la exfoliación. ¿Por qué? Porque decapar, ¿no?, la parte de la córnea descamativa, ¿no?, que genera la oclusión y la hiperpresión, y todo lo que va justamente mejorando en algunos casos la retención de las pérdidas hídricas y en otros casos facilitando muchas veces su evacuación, ¿no?, debe ser regulada, ¿no?, por una técnica de exfoliación adecuada, como sean las circunstancias, y que sobre todo nos garantice el fenómeno elemental de la verdadera hidratación, es decir, que pase agua de la dermis a la superficie. A ese fenómeno se le conoce como difusión. Entonces, esta exfoliación básica va a permitir esa difusión sin mayor frote o fricción sobre el rostro gentil, ¿no?, de la paciente. Muy bien, podemos, en el caso de lo que permite la línea, hacer unas movilizaciones puntuales, pero no necesariamente de frote o fricción, y vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando, digamos, con algunas movilizaciones en las zonas más críticas en todo caso, ¿no?, muy sutiles, nada que presione, y luego el retiro, como decíamos, de arriba hacia abajo por presión y contactación, hasta limpiar los extremos más discretos. He aquí otro tema, miren, estimados colegas. En cuanto al retiro, todo lo que se retire de las mucosas debe ser del centro, ¿no?, en oclusión. O sea, no levantemos, ¿no?, cerrarlo, y en el mismo papel en el que entró, digamos, en este caso, ¿no?, esa espátula, poder evacuarlo. ¿A dónde? Al tacho de bolsa roja, ¿no? Evitar así la contaminación inclusive de nuestros propios guantes con los que estamos haciendo esta primera parte de limpieza y la tonificación del caso. Ahora sí, hacemos una colocación específica de los guantes quirúrgicos. ¿Por qué utilizar guantes quirúrgicos? Porque ahora sí voy a trabajar con sus estructuras elementales, como son ojos, nariz y boca, directamente, ¿no?, directamente con la respiración y las secreciones, no las exhalaciones del paciente, para garantizarle a ella que no existe contaminación cruzada con el guante de nitrilo con el cual limpié y seleccioné los productos anteriormente, sino que estoy utilizando guantes específicos que tienen todo un método de colocación, como se ve, y que igualmente deben quedar sobre el mandilón, ¿no? Y estamos aplicando las cremas de masaje, ¿no?, o el producto que hemos considerado importante para el masaje. De lo que vemos ahí hacia el fondo, no sé si se aprecia, tenemos los bols que habíamos segregado, separado anteriormente, y tenemos productos diversos, ¿no? En este caso, consideramos que fisiológicamente se hace más importante para la hidratación contar con un activador.
Los productos de activación no solamente acompañan a la línea para favorecer, digamos, la permeación, penetración o adherencia, dependiendo la calidad del producto, dependiendo la finalidad, ¿no?, de los principios activos que nos ofrece la crema. Un verdadero comunicador celular es aquel que va a permitir que el producto de la misma línea o de cualquier otra línea que yo decida aplicar, de acuerdo a la evaluación que he hecho al paciente, sea amigable. Es decir, un producto de activación me va a permitir la conversación, por así decirlo, celular, que existe entre el producto y la sustancia química, el excipiente, el vehículo, ¿no?, y además el principio activo, que es la sustancia y lo elemental, y que pueda ser fácilmente amigable, ¿no?, amigablemente recibido, digamos, por la piel. ¿Qué es lo que sucede muchas veces, ¿no? Cuando ponemos un producto sobre otro, hay una respuesta de un cierto enrojecimiento. Y decimos, ¿la piel se ha irritado? No, el criterio de irritación puede no ser eso, sino que el producto, digamos, al ser contactado, digamos, directamente por la piel, las citoquinas, que son proteínas de comunicación celular que se encuentran, ¿no?, en todas las áreas funcionales de nuestro cuerpo, hacen una respuesta de decir, este producto es extraño, no me gusta, ¿qué hago? Elevo temperatura, difundo agua. Esa es la respuesta de la comunicación. Y no necesariamente es una irritación o una alergia. Entonces, para evitar eso, y sobre todo en una piel visiblemente deshidratada, es conveniente utilizar un producto de activación que me permita mejorar los niveles de hidratación al ser el agua el mayor diluyente, ¿no?, importante para que podamos adquirir todos los principios activos beneficiosos para nuestra piel. Entonces hacemos la aplicación de este activador, hacemos suaves lisajes por ellos, ¿no?, maniobras largas, porque no facilita el masaje. Lo que vamos a mejorar es su adherencia y su posterior permeación. Que sea un vector cosmético ideal, es decir, que vaya a entrar por sus propias viabilidades, ¿no?, hacia la piel, es lo mejor. Y luego de ello ya poder hacer, por ejemplo, ¿no?, el trabajo del contorno de labios, que se acuerda que decíamos que se encuentran bastante resecos en un producto previamente seleccionado, poder trabajar contorno de ojos y en este caso poder utilizar selectivamente los productos de hidratación. Vemos un producto celeste, bueno, sin mencionar la marca o la firma, necesitamos reforzar niveles de hidratación y en la parte central, es decir, hablamos del tercio medio y tercio inferior, cambiamos de producto para considerar un refuerzo mucho más específico dada la oclusión de la mascarilla y algunas marcas que nosotros encontramos en la evaluación. Entonces, sí, un protocolo especializado no es aquel que utiliza de manera uniforme un solo producto, sino que nos permite hacer una evaluación tanto así de las necesidades como para hacer, digamos, hacer una discriminación positiva, digamos, de esto y poder seleccionar favorablemente parte a parte, sector a sector, qué es lo que necesita esa piel. Y proceder a hacer todas las maniobras de masofilaxia que así nos permitan, ¿no? Por ejemplo, trabajar la prevención de los nasogenianos, no porque los tenga, es una paciente joven, que si mal no recuerdo la paciente tiene 26 años, ¿no?, siendo médico, ¿no?, de primera línea, pero sí la oclusión de la mascarilla va a ocasionar obviamente un desmedro importante en esta parte del tercio medio y tercio inferior, ¿no? Entonces, trabajar las zonas puntuales, ¿no?, poder hacer inclusive maniobras tipo lifting, no porque necesite levantamiento, sino porque la agilidad o la rapidez puede hacer una mayor facilidad en la permeación del producto, ¿no? Y así hacer las movilizaciones, ¿no?, poder tratar de trabajar, digamos, el área mandibular, ¿no?, el trabajo importante en la inserción que tiene, ¿no?, si hablamos de músculos, del platisma hacia el rostro, porque justamente es una parte que sufre de manera muy importante con las mascarillas. Tomemos más atención al pecho y al cuello, estimados colegas, porque la oclusión de la presión de una mascarilla, dependiendo si ponemos 2 o 3 mascarillas, utilizamos de peso, lo que va a generar es flacidez por falta de irrigación. Recordemos que la irrigación facial, que viene de carótida externa, o sea, viene de la irrigación central del corazón, que va a pasar es la microcirculación la que origina muchas veces la falta de una buena irrigación y todos los procesos consecuentes y concomitantes de la flacidez, de pieles que se pueden mostrar a temprana edad con signos de envejecimiento prematuro, ¿no? Maniobras que vamos a hacer en las direcciones cutáneas, en las direcciones, por ejemplo, cigomáticas, en este caso hablamos de músculo, ¿no?, y aquellas que van a producir algún efecto importante por la masofilaxia, como los levantamientos, mejorar la turgencia y las proyecciones del caso, que las vamos a exponer al final, ¿no? Muy bien, seguimos, por ejemplo, con nuestro trabajo, ¿no?, en la parte de los arcos
superciliares y en la parte de la frente, la sufrida frente por los lentes de oclusión que utilizan los médicos. Y ahí estamos ya en la aplicación de la mascarilla. Quizá la parte, como siempre comparto con mis alumnas, ¿no? Quizá la parte más decorativa, porque va a permitir trabajar, ¿no? De manera ambidiestra y poder hacer una aplicación, ¿no? Que permita conservar, ¿no? Las inserciones cutáneas, las inserciones musculares, ¿no? Esta mascarilla, en el caso de esta propuesta técnica, no es de aquellas que se retiran, sino aquellas que se dejan en el mínimo tiempo elemental, ¿no? Que son los 20 minutos, y que solamente retira partes excedentes. No es una de limpieza total, como existen otras, en las que sabemos que esos 20 minutos permiten que el principio activo se sume y haga sinergia con el de la crema y solamente retiramos el vehículo, ¿no? Y que muchas veces son vehículos que pueden venir con gasas, con mallas o con algún soporte impregnado. Recordemos que la masofilaxia es importante porque es vasodilatadora y va a permitir por sí mismo la captación del principio activo desdoblándose del vehículo, ¿no? Y en este caso, la mascarilla no cumple la función de vasoconstricción, ¿no? De tratar de ingresar los activos, como decía, que vayan a hacer una sinergia. Entonces, activamos, permitimos el ingreso y sellamos, ¿no? Aquí estamos en una movilización final justamente para evitar tanto roce o fricción sobre ese rostro que ya habíamos visto ustedes en las mediciones que estaba deshidratado, y solamente, a diferencia de la limpieza total con toallas, solamente, como se ve, retirar las partes excedentes, aquellas que son solamente el vehículo, porque el activo ya ingresó, y que van a permitir, como ustedes ven, un cambio ya visual en la apariencia cutánea. Muy bien, hacemos la limpieza total, las tonificaciones del caso, de la misma manera, y procedemos a hacer las mediciones, ¿no? Entonces podemos verificar nosotros y podemos verificar en el cliente que ha habido un verdadero cambio funcional. ¿Utilicé aparatología? Ninguna. Nuestras manos y un buen producto y el criterio de selección pueden llevarnos a hacer un protocolo básico, elemental, eficiente y bioseguro, ¿no? Estamos haciendo las mediciones, inclusive los acortamientos. Recordemos que debemos trabajar por hemicaras y que estas hemicaras también se dividen en tercios, como lo estamos señalando. Cada estructura tiene sus propias masofilaxias. De abajo hacia arriba, como viene la irrigación de la microcirculación hacia el rostro, siempre levantando estructuras, ¿no? Dándole forma, por ejemplo, en las zonas mandibulares, en la zona de las mejillas, en orientación al zigomático, etcétera, ¿no? Teniendo en cuenta que las estructuras de prominencia, como son los labios, la nariz y las cejas, se trabajan hacia arriba, o sea, hacia adelante, ¿no? Entonces, cuello, ¿no? Y mejillas en lateral, frente hacia atrás. Nunca se baja, no bajar, no hacer esos pliegues que decíamos, no son necesarios. Y las estructuras centrales, nariz, como decíamos, los labios y las cejas hacia arriba. Siempre conservando las inserciones de las líneas del ángel, ¿no? Tratando de conservar la estructura funcional original, ¿no? Y siempre llevando en diagonal. Siempre las manipulaciones, ¿no? En el rostro van a conservar la armonización, ¿no? Vemos en muchas, a veces, tutoriales que las maniobras pasan desde las más sencillas hasta las más profundas y la respuesta no debe ser el edema. La respuesta debe ser, ¿no? La hidratación, la recuperación, la retexturización, lo que queramos hacer, pero siempre conservando la armonía original. La que se tiene, con el caso de los pacientes, o la que se tuvo en aquellos que ya tenemos algunos calendarios más sencillos, ¿no? La contactación, como decimos, del fotoprotector facial, que no es por deslizamiento, ella misma se coloca la mascarilla antes de que yo proceda a retirar el box. Entonces, ella está protegida, yo tengo ya la careta, ¿no? En ese caso, y la ayudo a incorporarse, ¿no? Por el tiempo de permanencia que ha estado. Al final, ¿cómo queda la mesa de trabajo? Igual, ¿no? Con la visión de transparencia y seleccionado en 2 canastillas aparte, ¿no? Lo que tengo que limpiar y desinfectar. Muy bien. Entonces, este video ha concluido. Hola, mi Janet. ¿Qué tal? Listo. Ahí ya, si quieres,
Ya le das detener. Ok, ya. Muy bien. Listo. Entonces, aquí disponible para las preguntas del caso. Muy bien, muchísimas gracias. Muy profesional el protocolo que nos enseñaste la noche de hoy. Me pareció algo muy bueno, por eso te he invitado a ser parte acá de esta gran capacitación del Diario de Liz, que más que un conversatorio es un gran aprendizaje para todos los profesionales del área. Entonces, vamos a irnos a la ronda de preguntas. Dudas, preguntas, inquietudes, por favor me escriben en el chat y yo con gusto les doy la palabra eh, para que activen su cámara y su audio de acuerdo a las preguntas. Yo voy llamando y ustedes me van indicando. Perfecto. Acá nos escribieron que qué bien. Vámonos entonces para preguntas, dudas, inquietudes. Aprovechen que tienen a la excelente docente Janet Layton que nos acompaña desde Perú. Bueno, acá pregunta Patricia Salazar, que le preocupa el empañamiento de los lentes. ¿Qué otra opción puede utilizar? La careta, pero una careta, como le digo, que tenga 600 micras y que nos permita, utilizando esta mascarilla, como le digo, la KN95, alguna de prominencia, sin que esté directamente contactada con ella. ¿Por qué? Porque nuestra respiración la va a empañar. Igual recordemos que las mascarillas, por más gruesas que sean, están hechas de entretelas, ¿no? Entonces, esto en la evacuación, en el habla, en la salivación, en la respiración, tanto de la parte nasal como algunas personas tienen dificultad inclusive para respirar porque se sienten demasiado oprimidas y comienzan a respirar con la boca abierta. Eso nos pasa inclusive a todos nosotros cuando caminamos tramos importantes o estamos cuesta arriba, porque también el confinamiento en el que estuvimos nos ha desacelerado la tasa metabólica, entramos en un tema de adormecimiento y volver a la actividad genera mayor exhalación, mayor respiración, eso es lo que comentaban los neumólogos, ¿no? Precisamente. Hay que respirar mejor, sí. ¿Y cómo puedo respirar mejor con esa oclusión? Bueno, comprende a mejorar y hacer ejercicios de respiración. Y en cuanto a la pregunta, sí es cierto, los lentes se empañan rápidamente, entonces la solución sería la careta facial, ¿no? Un casco que nos permita, en todo caso, no estar directamente contactado con la nariz, que nos permita ver y sobre todo que permita la ventilación. Sin embargo, en esta ventilación no puede ser muy abierta hacia los laterales. Entonces tiene que ser medianamente cerrado y, como le digo, de por lo menos 600 micras, ¿no? Una característica técnica a buscar, que son las caretas que están oficializadas, digamos, en el uso médico, por ejemplo, por la Organización Mundial de la Salud. Todos nos hemos ceñido a lo que indica Organización Mundial de la Salud, ¿no? Bueno, acá pregunta Patricia Salazar que si puedo utilizar una mascarilla como la que tenía el paciente, que es la que más utiliza. ¿Mascarilla te refieres al tapabocas? Claro. ¿Al barbijo tapabocas o a la máscara de aplicación en el protocolo de tratamiento de hidratación? Bien, sí, Patricia se refiere al tapabocas, Janet. Claro que sí, Claro, se puede utilizar porque es quirúrgico. así es. Y nosotros, bueno, si por ahí tienen la curiosidad, como les digo, nos pueden decir que es quirúrgico y mejor es verlo. Si ustedes desglosan una mascarilla quirúrgica, van a ver no solamente la tela o celeste o blanca, lo que pueda tener, y la otra, sino la entretela de en medio, que es medio plastificada. ¿Cuánto debe utilizarse? En promedio va a depender de la actividad que realicemos, ¿no? Como la que llegó la paciente, sí, efectivamente, porque es desechable. Sabemos nosotros que las autoridades gubernamentales permiten la famosa mascarilla de uso, digamos, comunitario, que son de tela, de 13 entretelas. Hay una propuesta inclusive que puede utilizarse la franela, pero recordemos que ese tipo de mascarillas comunitarias o de telas simples, porque así tengan 4 o 5 entretelas, son eso, son telas y se remojan. Esas telas, por ejemplo, son para aquellas personas que van a guardar distancia social, o sea, 1,5 metros a 2 metros. Por lo tanto, solicitaríamos que el paciente no llegue con una mascarilla comunitaria o en todo caso tendríamos nosotros que proporcionársela al ingresar en todo, pero eso también incrementa nuestros costos. Sé de algunos establecimientos que tienen esa deferencia, si bueno, deseche su mascarilla o guárdela y póngasela que nosotros
¿no? Mientras que esté su permanencia aquí, pueda ponerse la mascarilla quirúrgica, que viene siendo desechable, como le digo, y la más compatible en el tema del cuidado, ¿no? Vale, perfecto. Ya acá la último, eh, para las que manejan maderoterapia facial, ¿cómo recomiendas limpiar las piezas? Perdón, para maderoterapia me dice. Sí, acá pregunta María Isabel, para las que manejan maderoterapia facial en las limpiezas. Sabemos que hay varias sustancias de limpieza. En cuanto a la madera, sabemos que hay un barniz, ¿no?, especial que justamente hace que tenga un lucimiento y que pueda trabajarse con los aceites, ¿no? El tema es que utilizar, por ejemplo, la lejía, ¿no? Va a deteriorar el barniz y lo hace más endeble a las posibles contactaciones, ¿no? Entonces, en muchos criterios se utiliza, muchos sitios, perdón, tienen el criterio de utilizar dispersadores, ¿no?, tipo aerosol con amonio cuaternario, ¿no? Pero también en su uso continuo va deteriorando. ¿Y qué nos han dicho las autoridades, por ejemplo, de salud? Poder utilizar agua y jabón, porque el alcohol también deteriora el barniz. Entonces, lo que tendríamos que hacer es tener una tela especial, una entretela, ¿no? A lo que nosotros aquí le llamamos pañito yes, que son bastante delgaditos, para poder hacer una limpieza puntual, por ejemplo, con alcohol, o en todo caso, poder no remojar ni sumergir, porque va a malograr la maderoterapia, ¿no? Pero sí poder hacer un enjabonado y limpieza inmediata, ¿no? Y poder guardarlo, por ejemplo, y que no esté expuesto, ¿no?, ni al aire libre, y tratar de tener toda la cabina. Si tengo una cabina bonita, importante, tenerlo todo en vitrinas. Formas de desinfección o esterilización, sabemos que están estos esterilizadores UV que utilizan los médicos, porque limpiar vitrina por vitrina, los pisos, las ventanas, que la persiana, eso va a demandar mucho tiempo, mucho esfuerzo y mucha inversión. Entonces, a veces la inversión en un solo momento puede ser mejor. Hay esterilizadores por luz UV que se dejan por 12 horas, ¿no?, se conectan y pueden, ¿no?, limpiar todo el campo. No tengo la inversión para el esterilizador, perfecto, entonces forro con filos móticos que lo pueda limpiar y botar. Lo que pasa es que después dicen, pobre planeta, cuánto plástico, ¿no? Entonces también tenemos un compromiso a todo nivel con ello, ¿no? Y si no, tengo mis desinfecciones básicas con las proporciones, ¿no?, de lo que corresponde a la lejía. Pero en el caso de la maderoterapia, volviendo a la pregunta, sería limpiarlo por partes, con paños no solamente humedecidos, sino embebidos, ¿no?, en esto, y poder hacer un lavado, ¿no?, y una exposición al secado. Todo lo que puede haber estado contactado con un paciente que, digamos, pensamos que no estaba contagiado y que resultó, ¿no?, un COVID, digamos, positivo, pero que no tenía ninguna manifestación clínica, debería dejar de utilizarse en promedio de 48 a 72 horas. Inclusive he tenido la oportunidad de leer algunos artículos que vienen de España, que fue, ¿no?, el lugar, uno de los más azotados inicialmente por la pandemia, donde los médicos decían, es carísimo estar cambiando las mascarillas, pero no se limpian con alcohol. Lo que debemos hacer es que, ¿no?, el virus, ¿no?, que sabemos que no existe como microorganismo tal, sino que depende como proteína de la dependencia, no depende su existencia, mejor dicho, de un organismo vivo, puede dejarlo al medio ambiente entre 48 y 72 horas o más para que pueda caerse y no morir porque no tiene ningún arraigo biológico. Entonces podríamos hacer eso, tener la posibilidad de tener varios cambios, varias mudas en exposición, ¿no? El lavado igual de la ropa. Muchas veces, voy a invertir demasiado en materiales descartables, la sábana, la espátula, no puedo con ese presupuesto y necesito trabajar. Perfecto, hay que lavarlos bien, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las sábanas, poder concentrarlas así en medio y meterlas en la lavadora, donde vayamos a lavar, en bolsas de tela con cintas ajustables. Es así como los profesionales de salud lo hacen, ¿no? Entonces, podríamos hacerlo de la misma manera, obviamente no juntarlos con nuestras pertenencias, con nuestros hijos, qué sé yo, pero tener una forma de lavado. Cuando nosotros hacíamos esta propuesta en el Congreso, siempre era la pregunta, ¿y cuánto más vamos a cobrar por haber invertido todo esto? Y siempre la respuesta es la misma. ¿Cuánto pagas por tu salud? Cuando nosotros hacemos un servicio de calidad y tratamos, ¿no?, de ver estas medidas, tratamos de proporcionar o garantizar un servicio al cliente, también podemos hacer que seamos exclusivos en este servicio. Eso nos va a llevar a formalizarnos, nos va a llevar a leer, nos lleva justamente a tratar de comprometernos en un servicio, ¿no?, que no solamente sea digno, rico,
importante, sino sobre todo que pueda permitir esta reactivación personal y económica que necesita el país. Nosotros sabemos que en promedio la estética mueve un 15% de lo que significa el comercio a nivel nacional. Y así me imagino es en toda Latinoamérica. En unos países más, Colombia, Brasil, Argentina, son unos referentes para nosotros. Entonces, es importante reinsertarnos, pero en bioseguridad. Bueno, claro que sí, mi Janet. De todos modos, agradezco pues a todas las personas que se conectaron la noche de hoy al diario de Liz. No pudimos hacer la transmisión por Facebook Live como lo teníamos contemplado. Siempre pasa algo técnico, pero pudimos conectarnos por este medio y pues agradezco a Janet Layton por presentarnos este protocolo tan excelente como se pudieron dar cuenta cumpliendo todas las normas de bioseguridad. Y para que ustedes se den una idea de cómo nos toca trabajar actualmente, ¿no? Cumpliendo con todo lo que es la bioseguridad tan estricta como nos lo mostró Janet Layton. Me encantó cómo trabaja su facial y bueno, de ahí depende todo lo que seamos profesionales del área. Y como dice Janet, ¿cuánto vale nuestra vida? Entonces, todo prácticamente se le cobra al usuario, ponemos parte y parte, ¿sí? Pero sí Así es. aconsejamos de que trabajemos con todos los parámetros porque está nuestra vida y la vida de nuestros usuarios. Uno muchas veces dice, no, a mí no me va a dar COVID, pero resulta que, como nos decía nuestra colega, somos asintomáticos. Pues, inclusive esta semana en mi sector murió el farmacéutico del barrio, o sea, del sector, donde todo el mundo acudía a esa farmacia ¿por qué no? Me duele la cabeza, vamos a donde don Miguelito, me duele no sé qué, vamos a donde don Miguelito, y don Miguelito aparecía ser el médico del barrio y murió de COVID. Entonces yo decía, pues murió de COVID, o sea, en cualquier momento, aunque ustedes sepan, aunque todos sepamos del área de la salud, no, hay que protegernos 100% y no descartar de que somos asintomáticos. Tarde que temprano nos va a dar en algún momento, por eso hay que estar protegidos y proteger tanto la vida de nosotros como la vida de nuestros usuarios. Así que muchísimas gracias, mi Janet. Querida Carolina, perdón, una pequeña acotación. Y esto va más que como profesional de estética, como ciudadano en general. Nosotros siempre, a veces estamos acostumbrados a terciarizar la responsabilidad a nuestras autoridades gubernamentales, ¿no? Es decir, no hubo un buen cerco epidemiológico y estamos en esto, la gente que sale, respetemos a la gente que sale a trabajar, porque debe haber una necesidad detrás. Muchos son padres, madres de familia y necesitan traer ese recurso. Apoyémoslos. Muchas de las personas son aficionados a la estética. Perdóneme el criterio, el comentario, pero este es el proceso de selección natural. Los que nosotros nos estamos preocupando, como ustedes, como cada uno de ustedes, en conectarse, en dejar una tarea de lado, va a hacer que sean más profesionales en el ejercicio que estos o estas aficionadas, que muchas veces no tienen ni siquiera el criterio suficiente para hacer una atención. Y otra cosa más importante todavía, recordemos que esta enfermedad y otras que esperemos no surjan, pero vienen a instalarse. No esperemos la vacuna ni la inmunidad del rebaño. Nosotros protejámonos. No es trabajar con miedo. El miedo paraliza, el miedo nos minimiza. Pero sí, ¿no? Como le digo, y como dicen los amigos holísticos, sí, hay que vibrar alto, pero con los pies en la tierra. Seamos seguros. Este es un tiempo de educación, este es un tiempo de donde volvimos al hogar, donde encontramos que ese recinto donde convivíamos con muchas personas que se llamaba casa, tiene que convertirse en un hogar. Y el lugar más lindo del mundo no es en donde se encuentra en otras latitudes. El lugar más hermoso del mundo es donde tú quieras a alguien y alguien te quiera y vas a hacer las cosas bien. Y la extensión de ese trabajo es tu cabina estética. Entonces, este es un tiempo de crecimiento, es un tiempo de superar nuestras propias limitaciones, no quedarnos absortos, como le digo, con miedo, pero aprender, enterarse y difundir aquello que vale la pena ser difundido. Ese es el mensaje final, como les digo, como Carolina, que nos dio una voz y prendió un micrófono y una pantalla para permitirnos compartir esto con ustedes, como otros grandes profesionales que sé que están también en esta línea. Simple y sencillamente, hagamos las cosas bien.
seamos felices en ello y vivamos orgullosos de todavía tener salud. Y si nos contagiamos, saber afrontarlo también de la manera más coherente. Y si nos toca partir, dejar una huella que valga la pena. El ser humano no muere cuando alguien lo recuerda. Nunca lo olvide.